Imagina por un momento un pensamiento que desafía la lógica de nuestros miedos más profundos. ¿Y si el peor error que jamás hayas cometido no alejó a Dios, sino que lo acercó aún más? ¿Y si cada paso que diste en dirección opuesta no provocó que Él te diera la espalda, sino que movió su corazón a correr tras de ti? A menudo nos alejamos, tal vez no con un paso ruidoso y desafiante, sino lentamente, casi sin notarlo. Un compromiso moral que se diluye, una oración vacía que se repite por inercia, una mentira de más que se anida en el alma. Pero entonces, Jesús, con la sabiduría que desentraña los misterios del corazón humano, nos narra una historia que, como una brisa fresca en el desierto, lo cambia todo. No es una parábola para los justos o los que se creen irreprochables, sino para los quebrantados, para aquellos que pensaron que estaban demasiado lejos, demasiado perdidos para ser encontrados. Mientras aún estaba lejos, a una distancia que para otros significaría el olvido, su padre lo vio. Día tras día, con una constancia que solo el amor verdadero conoce, el padre esperaba en el umbral, con la mirada fija en el horizonte, anhelando divisar la silueta de aquel hijo que había perdido todo, incluida su dignidad. Cuando finalmente lo vio, no hubo vacilación, no hubo reproche en su mirada, solo hubo una reacción primordial: corrió. En la cultura antigua, los patriarcas, pilares de honor y respeto en sus comunidades, simplemente no corrían. Era un acto humillante, indigno de su posición, una muestra de debilidad que los exponía al ridículo público. Pero este padre, este arquetipo del amor incondicional, no le importó el decoro, ni el qué dirán. Corrió, con su túnica ondeando al viento, directamente hacia el hijo que se consideraba indigno, cubierto de lodo y vergüenza. Así es, nos enseña Jesús, como Dios responde a nuestro fracaso, no con rechazo, ni con un juicio severo, sino con una compasión que desborda todo entendimiento. Él te encuentra en el polvo, antes de que la disculpa, antes de que la explicación, antes de que la justificación pueda siquiera formarse en tus labios. Y eso, querido amigo, lo cambia todo, porque tu fracaso, por profundo que haya sido, jamás te hizo indigno de amor. Tus errores no son el final de tu historia, sino un capítulo más en un relato de redención mucho más grande. La gracia no es una recompensa por tu pasado impecable, es un bálsamo para tu presente, para el desorden en el que te encuentras ahora mismo. Esta historia es, en esencia, sobre un padre que corre hacia los rotos, los desordenados, los que se sienten irremisiblemente perdidos. Al final de este viaje, una verdad se arraigará profundamente en tu ser: Dios nunca dejó de amarte. Su amor no está esperando que lo hagas bien, que te purifiques o que alcances un estándar imposible. Su amor está corriendo hacia ti en este preciso instante. Él te ve. Él ya está levantando su túnica y ya está en camino. Para nuestras mentes modernas, la petición del pródigo podría no parecer tan escandalosa. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Suena a derecho, a la demanda de un adolescente egoísta que exige su futuro antes de tiempo. Irrespetuoso, sí, pero nada que no hayamos visto antes en la dinámica familiar contemporánea. Sin embargo, para la audiencia original de Jesús, aquellos que escuchaban la historia directamente de sus labios, era una bomba lanzada en medio de su intrincado marco cultural. Porque lo que el hijo menor dijo no era solo egoísta, era escandaloso en su profundidad. Era el equivalente a escupir en el rostro de su padre, a mirar a los ojos al hombre que lo había criado, que le había dado la vida, y decir: vales más para mí muerto que vivo. Es fundamental entender que, en la antigua cultura judía, la herencia no se dividía mientras el padre vivía. La única forma de recibir tu parte de la propiedad era a través de su muerte. Así que, cuando el hijo dice: dame lo que es mío ahora, no está pidiendo un regalo o un adelanto, está emitiendo una especie de funeral simbólico. Está diciendo: quiero tus cosas, no a ti, quiero tus bendiciones, no tu presencia. Estoy cansado de esperar a que mueras, solo dame lo que obtendría cuando ya no estés. ¿Puedes sentir el peso de esa petición ahora? Esto no era simplemente rebeldía, era un asesinato relacional, una afrenta tan profunda que rompía los lazos más sagrados de la sangre y la tradición. Y sin embargo, el padre lo hace, no abofetea a su hijo, no lo deshereda, un acto común y esperado en esos tiempos frente a tal deshonra, ni siquiera discute, divide la propiedad y lo deja ir. En ese momento, la parábola confronta algo profundo en cada oyente:
no solo en la Judea del siglo I, sino también en nosotros, porque todos hemos hecho lo mismo, de una u otra manera. Tal vez no con esas palabras exactas, quizás no con ese tono desafiante, pero cada vez que hemos querido los regalos de Dios más que al mismo Dios, cada vez que hemos pedido éxito, favor, consuelo, romance, claridad, pero no a Él, cada vez que hemos intentado cobrar la herencia sin la intimidad de la relación, hemos susurrado la misma sentencia al viento o en el secreto de nuestro corazón: dame lo que es mío, no quiero esperar. No te quiero a ti, lo quiero a por eso. Esa es la raíz de todo pecado. No es solo hacer cosas malas en un sentido puramente moral, es reemplazar al Padre, es decir, en lo más íntimo de nuestro ser, seré más feliz gestionando mi propia vida, a mi manera, con mi propia sabiduría. Es la afirmación de que no confío en ti para satisfacerme, así que iré a buscarlo yo mismo. Es la creencia, a menudo silenciosa, de que puedo hacerlo mejor sin ti. El hijo menor no solo huía de casa, huía de su identidad, de su protección, del pacto, de la fuente misma de su pertenencia. Quería independencia, pero al buscarla, se estaba cortando del único lugar donde era verdaderamente conocido, verdaderamente amado. Y eso es lo que el pecado siempre hace. Promete libertad, pero entrega fragmentación. Te dice que estás ganando poder, pero pierdes tu paz interior. Te convence de que te estás liberando, pero terminas desmoronándote en la soledad. Porque el pecado nunca es solo el acto exterior, es el corazón que lo impulsa, la motivación profunda que lo alimenta. Y Jesús quiere que sintamos ese corazón, que comprendamos su dolor y su engaño. Por eso no pasa por alto este momento, lo pinta con una claridad desoladora. Un hijo que no solo tropieza, sino que rechaza. Un hijo que se va, no con incertidumbre, sino con una resolución fría. Un hijo que no mira hacia atrás, mientras el padre sigue observando el camino, no porque sea ciego a la ofensa, sino porque ama más allá de ella. Pero aún no hemos llegado a esa parte del consuelo. Por ahora, el escándalo debe asentarse, debe doler un poco, porque antes de que la gracia pueda sanarte, tiene que humillarte. Antes de que el anillo sea puesto en tu dedo, la ruptura debe ser expuesta. Antes de que la túnica sea colocada sobre tus hombros, debes ver cuán profunda fue la herida, cuán grave el corte, porque minimizamos lo que no queremos sentir, y Jesús nos está haciendo sentirlo. El hijo menor eres tú, soy yo. Es esa parte de nosotros que prefiere huir antes que arrepentirse, que desea la comodidad sin el costo, que busca el propósito sin la obediencia, que anhela el fruto del reino sin el Padre que lo sustenta. Así que cobramos, tomamos los sueños, el llamado, los dones, los talentos, las oportunidades, y construimos vidas que parecen llenas, pero se sienten vacías. Porque no se puede llevar la herencia si se ha cortado la intimidad. Siempre morirás de hambre en una tierra que no es la del Padre. Pero incluso así, la historia no ha terminado, porque Jesús no contó esta parábola para avergonzar al pecador, la contó para revelar al Padre, no solo al que da, sino al que espera, al que mira, al que corre. Puede que hayas salido con las manos llenas de gracia, pero Él sigue observando el camino, y recuerda quién eres, incluso cuando tú mismo lo has olvidado. Así que deja que esta verdad se asiente profundamente en tu alma. Dios sabía lo que harías. Él conocía tu rebeldía, Él conocía tu demanda, Él conocía tu deriva, y aún así te permitió respirar hoy. Aún te despertó esta mañana, aún te llamó su hijo, su hija, porque su amor no es una reacción momentánea. Está arraigado, es inamovible, y ninguna rebelión, ningún insulto, ningún camino roto puede arrancar el corazón de un padre que ya decidió: te amaré de todos modos. Aquí es donde comienza el camino a la redención, no fingiendo que no pasó nada, sino enfrentando la verdad de lo que significó, y luego escuchando los pasos de la misericordia que vienen hacia ti más rápido de lo que esperabas. Él no está esperando tu regreso perfecto, está observando tu regreso honesto, y en el instante en que te vuelvas, Él comenzará a correr. El hijo pensó que finalmente era libre, libre de reglas, libre de la mirada de su padre, libre para vivir como quería, gastar lo que quería, dormir donde quería. Tenía el dinero, tenía el nombre, la reputación ligada a su herencia recién cobrada, y por un momento, el país lejano se sintió como el cielo. No más esperas, no más sumisiones, no más límites que lo frenaran. Solo placer a demanda,
amigos sin rendición de cuentas, noches llenas de ruido, de mujeres, de calidez efímera y vino, pero el pecado es brillante en sus comienzos. Simplemente nunca te dice cómo termina, susurra libertad hasta que la cadena se aprieta, promete vida hasta que te despiertas vacío, y lentamente, el país lejano comenzó a cambiar, a revelar su verdadera faz, la música se desvaneció, los amigos desaparecieron tan rápido como habían llegado, el oro se convirtió en polvo, y lo que se había sentido como un reino de posibilidades, se convirtió en un lodazal de desesperación. No solo perdió dinero, perdió significado, no solo vació sus bolsillos, vació su alma, y la hambruna golpeó primero a su alrededor, y luego, profundamente, dentro de él. Lo que una vez había alimentado sus fantasías, ahora se burlaba de su hambre, las luces que una vez se sintieron eléctricas, ahora parecían una cruel interrogación. Había intentado escribir su propia historia, y se encontró en una pesadilla, solo, avergonzado, muriendo de hambre. ¿Y dónde aterrizó? De rodillas, en la inmundicia, alimentando cerdos, un trabajo impensable para un hombre judío de su estatus, no solo impuro por la ley religiosa, sino deshonrado por la cultura de su tiempo. Indigno, olvidado, tan quebrado que incluso la comida de los cerdos comenzó a parecer una opción, y aún así, nadie le dio nada. Porque el país lejano solo te ama cuando estás gastando, solo te aplaude cuando estás fingiendo, solo permanece cerca cuando estás actuando un papel. Pero cuando llega la hambruna, también llega la realidad. El mundo no quiere tu quebranto, quiere tu belleza, tu voz, tu éxito, tu energía, tu inocencia. Pero en el momento en que se agotan, ellos también se desvanecen. Así que aquí está, cubierto de lodo, con las manos ampolladas por un trabajo que no lo alimenta, el estómago vacío, el corazón hueco, la mente atormentada por el eco de lo que dejó atrás. Y es aquí, en el fondo del abismo, donde ocurre el milagro. No una voz del cielo, no una provisión repentina de comida, ni siquiera un extraño amable que ofrece ayuda. Solo esto. Cuando volvió en sí, Lucas 15:17, lo recordó. Recordó quién era, recordó de dónde venía, recordó la bondad de un padre que había intentado olvidar con todas sus fuerzas. Recordó que incluso los siervos en casa de su padre comían mejor que él en ese momento, pero más allá de la comida, recordó la relación. No dijo, déjenme trabajar para ganarme mi regreso. Dijo, déjenme ir a mi padre, porque tocar fondo no es solo el final de todo, puede ser el comienzo, puede ser el lugar donde las ilusiones se hacen añicos, donde el orgullo muere, donde la desesperación finalmente destrona la autosuficiencia, y en ese pozo, el hijo encuentra claridad. El pecado le había quitado todo, pero no pudo quitarle la memoria, no pudo quitarle la huella de la gracia, no pudo quitarle la voz del amor que lo había marcado mucho antes de que la rebeldía le diera un nuevo nombre. Volvió en sí, porque puedes perder tu riqueza, puedes perder a tus amigos, puedes perder tu futuro, pero si recuerdas quién es tu padre, no lo has perdido todo, y quizás ahí es donde te encuentras. No quisiste deambular tan lejos, no esperabas el costo, pensaste que podías manejarlo, hasta que ya no pudiste, y ahora te mueres de hambre, no solo de comida, sino de hogar, de esperanza, del abrazo que no requiere pretensiones, del lugar donde tu nombre todavía importa, incluso después de todo lo que has hecho. Ese lugar existe, y el camino de regreso no está bloqueado, porque incluso cuando el pecado te lleva a la hambruna, el Padre todavía espera con un festín, pero no llegarás allí fingiendo que estás lleno, no llegarás allí defendiendo tus elecciones, solo llegarás haciendo lo que hizo el pródigo, volviendo en ti mismo, dándote cuenta de que la libertad que perseguías era una mentira, que el mundo es incapaz de alimentar tu alma, que la rebeldía puede parecer emocionante, pero siempre está hambrienta bajo la superficie. Y la buena noticia, en el momento en que te vuelvas, descubrirás lo que el Hijo no podía haber imaginado. El Padre ya está vigilando el camino, incluso en tu inmundicia, incluso con tu vergüenza, incluso antes de que pronuncies una palabra, no está esperando para castigarte, está esperando para correr, porque el país lejano siempre falla, pero el Padre, Él, nunca lo hace. No se despertó santo, se despertó hambriento, no solo físicamente, sino espiritual, emocional y profundamente hambriento. El tipo de hambre que te hace mirar la inmundicia de tus propias elecciones y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? No hay multitud, ni predicador, ni visión angelical, solo barro, suciedad
y el eco de una vida que cambió por algo que no pudo sostenerlo. Este es el momento en que todo comienza a cambiar. No cuando lo arregla todo, no cuando encuentra una manera de solucionarlo, sino cuando vuelve en sí. Jesús lo dice en voz baja, en Lucas 15:17, casi como un susurro escondido en el caos. Pero cuando volvió en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre». El cambio no comenzó con una disculpa, comenzó con un despertar. Esto es lo que parece el verdadero arrepentimiento, no el miedo al castigo, sino la claridad. Un amanecer de la realidad en medio de la ruina, un corazón que despierta del coma del pecado, un alma que se levanta del polvo, no porque de repente se sienta justa, sino porque recuerda que solía haber más. No es la vergüenza lo que lo lleva a casa, es el hambre, es el dolor de recordar lo que se perdió, es el anhelo que dice: «Aunque tenga que volver como siervo, al menos estaré cerca de mi padre». ¿Ves la belleza en eso? No ensaya el orgullo, ensaya la honestidad. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Lucas 15:18-19. Esto no es manipulación, no es teatralidad espiritual. Es el grito crudo de alguien que finalmente ha dejado de actuar, de fingir. No regresa para recuperar su nombre. Regresa porque incluso las migajas de la casa de su padre son mejores que el festín de la rebelión. Todavía huele a cerdos, todavía parece un fracaso, todavía camina como alguien que ha estado demasiado lejos durante demasiado tiempo. Pero el corazón ha dado un giro, y eso lo es todo, porque arrepentimiento no significa volver limpio, significa volver honesto. No es perfección, es postura, es decir, no lo merezco, pero sé a dónde ir. La mayoría de nosotros confundimos la vergüenza con el arrepentimiento. La vergüenza paraliza, el arrepentimiento mueve. La vergüenza dice: «Estás demasiado sucio para volver a casa». El arrepentimiento dice: «Aunque esté sucio, de todos modos voy». Y eso es lo que hizo el pródigo. No esperó hasta poder pagar una túnica nueva, no esperó hasta poder saldar la deuda, no esperó hasta entender cómo funcionaba la misericordia. Simplemente se levantó. Y algunos de ustedes, eso es todo lo que Dios les está pidiendo que hagan ahora mismo. No que lo arreglen, no que lo expliquen, solo que se levanten en medio de su desorden, en el silencio del arrepentimiento, con la vergüenza aún aferrada a su piel. Levántense, porque el camino hacia el Padre no comienza con el comportamiento, comienza con la fe de que, incluso en tu suciedad, todavía eres bienvenido. La fe de que la puerta todavía está abierta. La fe de que tu peor día no canceló tu apellido. No regresó a casa con un argumento teológico. Regresó a casa con una herida, y eso fue suficiente. Porque el arrepentimiento no se trata de recitar las palabras correctas. Se trata de volver a la relación correcta. No es una transacción, es un giro del orgullo a la humildad, del yo a la entrega, del país lejano a los brazos del Padre. Y si estás leyendo esto y pensando: «Estoy demasiado lejos, he perdido demasiado, no puedo enfrentarlo», escucha esto ahora. El Padre ya te ve, no está sorprendido, no está ofendido, no está calculando cuánto tiempo ha pasado, solo está esperando un movimiento, un giro, un paso, un grito que diga: «Quiero volver a casa». Y en el momento en que te levantes, incluso si tus piernas tiemblan, incluso si tu voz se quiebra, Él corre. Así que vuelve en ti, llega al final de las excusas. Llega al final de intentar arreglarlo solo. Llega al final de fingir que no duele y vuelve a casa, no como siervo, sino como hijo, como hija, como aquel al que ha estado esperando cada día desde que te fuiste. No necesitas limpiarte primero, no necesitas demostrar que has cambiado, solo necesitas volver en ti y caminar hacia el que ya está corriendo. El hijo ensayó el discurso durante todo el camino a casa. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti», lo repetía en voz baja, como un prisionero que camina hacia un juez. Cada paso más pesado que el anterior, cada kilómetro bordeado de vergüenza, cada pensamiento lleno de duda. ¿Lo dejaría el Padre siquiera acercarse a la puerta? ¿Le cerraría la puerta? ¿Apartaría la mirada? No esperaba ser amado de nuevo, solo esperaba sobrevivir. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, antes de que pudiera terminar una sola línea de su disculpa, algo rompió el silencio. Pasos que corrían, y no eran los suyos. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y tuvo compasión, y corrió,
y lo abrazó, y lo besó. Lucas 15:20. Deja que eso se asiente en tus huesos. El padre corrió primero. No esperó a que el hijo llegara a casa, no exigió un ritual ni un pago, no se cruzó de brazos y obligó al muchacho a arrastrarse. Él corrió. Esto puede sonar dulce para nosotros, pero para la audiencia de Jesús era escandaloso. En la antigua cultura judía, un hombre de estatura, especialmente un patriarca, no corría. Correr significaba levantar la túnica, exponer las piernas, humillarse ante el ojo público. Era indigno, era ofensivo, estaba por debajo de su estatus, pero al amor no le importa cómo se ve cuando ve a su hijo regresar a casa. Esta no era la caminata lenta de la obligación, era el sprint de un corazón que se había roto desde el día en que ese muchacho se fue. Y no te pierdas esto. El padre no solo estaba respondiendo al regreso, lo había estado esperando todos los días, escaneando el horizonte, mirando un camino que había estado vacío durante demasiado tiempo. No distraído, ni pasivo, ni indiferente, sino esperando, listo, porque la gracia no llega tarde, la gracia corre temprano. Este es el Dios que Jesús quiere que veamos. No un contador cósmico que suma pecados, no un juez decepcionado sentado con los brazos cruzados, sino un padre que corre hacia la vergüenza, no para exponerla, sino para cubrirla. Él abraza al muchacho antes de que pueda explicarse, lo besa antes de que pueda demostrar que ha cambiado, lo abraza mientras aún está cubierto de la suciedad de las malas decisiones. ¿Por qué? Porque la identidad del hijo nunca cambió en el corazón del padre. Él no vio a un siervo, no vio un fracaso, no vio una amenaza, vio a su hijo y corrió. Algunos de ustedes han creído la mentira de que Dios está esperando que finalmente pongan su vida en orden, que necesitan limpiar su desorden antes de acercarse a Él, que si se esfuerzan más, lloran más tiempo, se castigan mejor, entonces Él los aceptará de nuevo. Pero Lucas 15 destroza esa mentira porque el Padre no espera en la meta, te encuentra en medio del camino, incluso cuando todavía estás muy lejos, incluso cuando el olor del compromiso se aferra a tu ropa, incluso cuando tus pasos son lentos e inciertos, incluso cuando estás convencido de que ya no eres digno. Él corre, no porque esté ignorando tu pecado, sino porque ya planeó perdonarlo. La cruz nunca fue el plan de respaldo de Dios, siempre fue su primer movimiento. No tienes que ganarte el abrazo, solo tienes que volver a casa, y cuando lo hagas, no te sorprendas si ni siquiera llegas a la puerta, porque este Padre no espera discursos perfectos, no espera corazones limpios, no espera plazos, corre con lágrimas en los ojos, con alegría en sus huesos, con la túnica en sus manos, con el anillo en su bolsillo, con sandalias, para recordarte que todavía perteneces aquí. Interrumpirá tu disculpa, sofocará tu vergüenza, te levantará la barbilla y te besará las mejillas y gritará a los siervos: mi hijo ha vuelto a casa, maten el ternero engordado, es hora de celebrar. Y cuando preguntes, ¿pero por qué? No merezco esto. Él dirá: siempre fuiste mío, y siempre estuve observando. Y ese es el tipo de Dios que es. Ese es el tipo de Padre del que has estado huyendo. Y ese es el tipo de amor al que puedes correr ahora. Así que, si aún estás lejos, mira hacia arriba. Él ya te vio y ya está en movimiento. El hijo ni siquiera terminó su discurso. Lo había ensayado 1000 veces. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el trato, el único plan que podía imaginar. Trabajar para saldar su deuda, ganarse las sobras en el borde de la casa que alguna vez llamó suya. Pero cuando finalmente balbuceó las primeras líneas, el padre no lo dejó terminar. Lo interrumpió, porque al padre no le interesaban las negociaciones, no buscaba un arrepentimiento con condiciones, no le estaba dando a su hijo un trabajo, le estaba devolviendo su nombre. ¿Y cómo lo hizo? El padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor túnica y póngansela, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Lucas 15:22. Cada palabra de esa frase estaba impregnada de un significado antiguo y profundo. Esto no era una simple decoración, era una declaración resonante, una túnica, un anillo, sandalias, 3 símbolos que destrozaron la vergüenza en pedazos y reconstruyeron a un hijo de las ruinas del arrepentimiento. Primero, la túnica, y no cualquier túnica, sino la mejor túnica, la túnica del padre, del tipo que usaba el jefe de la casa, reservada para el honor, para los momentos importantes,
La ropa del muchacho todavía olía a cerdos. Su piel estaba manchada de fracaso, pero el padre no le dijo que se lavara primero. Lo cubrió, no solo para ocultar el pasado, sino para pronunciar una palabra más fuerte sobre él. La túnica decía, perteneces. La túnica decía, eres honrado aquí. La túnica decía, mi dignidad cubre tu suciedad. Así funciona la gracia. No borra tu historia, la eclipsa. Cuando Dios pone su justicia sobre ti, no está fingiendo que no caíste. Está declarando que tu caída ya no es lo más verdadero de ti. Ahora llevas su cobertura, y la vergüenza no tiene nada más que decir. Luego el anillo, no un accesorio de moda, sino un sello, un símbolo de autoridad y confianza. El anillo familiar llevaba el emblema de la casa. Se usaba para sellar documentos, firmar transacciones, ejercer autoridad legal. El padre no solo le estaba diciendo, puedes quedarte aquí. Le estaba diciendo, puedes actuar en mi nombre de nuevo. El muchacho había malgastado su herencia, había abandonado a la familia, había deshonrado el nombre, pero el anillo decía, todavía eres mi hijo, y te confío la casa de nuevo. ¿Comprendes el impacto de eso? Esperamos un período de prueba, distancia, una temporada de observar desde la última fila. Pero este padre le entrega el sello, restaura la autoridad, restaura la identidad, porque la restauración en el reino no se trata solo de misericordia, se trata de misión. Dios no te trae de vuelta para que te sientes en silencio en un rincón, te trae de vuelta para que camines en su nombre, con su autoridad. Y luego las sandalias. Podrías pensar que este es un pequeño detalle, pero en un hogar judío del primer siglo, los siervos andaban descalzos, los hijos usaban sandalias. El padre estaba trazando una línea en la tierra. No eres un jornalero, no estás aquí para pagar una deuda, no eres menos que los demás, eres mío. No esperó a que el pueblo aceptara al muchacho. No esperó a que la comunidad se curara. No esperó a que el pródigo se probara a sí mismo. Lo vistió con la verdad antes de que pudiera volver a caer en una mentira, y aquí mismo está el escándalo de la gracia. El Padre no solo perdona lo que hiciste, restaura lo que eres. Se niega a dejar que tu historia termine en fracaso. Se niega a dejar que la vergüenza escriba tu futuro. Se niega a dejar que sirvas para volver a la filiación, porque en el reino la identidad no se gana, se da. Y si Él te la dio, ningún fracaso puede quitártela, no te hará revivir la caída, no exhibirá tu culpa, no repasará los detalles de cómo lo arruinaste, en cambio, te cubre, te reclama, te dignifica, llama a la fiesta, porque la túnica no se trataba solo de recuperación, se trataba de celebración. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ahora ha regresado a casa. Este es el sonido de la alegría del cielo por un alma que regresa, no cautelosa, no condicional, sino completa. Y si todavía llevas los harapos de quien solías ser, si todavía esperas un momento en que finalmente te sientas lo suficientemente limpio como para creer que Dios te quiere de nuevo, escucha esto ahora. Él no está esperando que limpies tu historial, está esperando para vestirte. Ya tiene el anillo, las sandalias ya están en sus manos, no queda vergüenza que llevar. La única pregunta es, ¿le permitirás vestirte? ¿Permitirás que la verdad sea más fuerte que tu pasado? ¿Permitirás que el abrazo supere tus excusas? Porque el Padre no restaura a medias, restaura completamente, y la túnica está lista. El Padre podría haber susurrado el perdón a puerta cerrada, podría haber sentado al muchacho al final de la mesa, con los ojos bajos y las manos juntas. Podría haber dicho, puedes quedarte, pero mantengamos las cosas en silencio. La gente habla, pero no lo hizo. Hizo una fiesta, y no cualquier fiesta. El tipo de banquete que hizo que todo el pueblo se detuviera. El tipo que envió un mensaje antes de que se pronunciara una palabra. El tipo que requería el ternero engordado, en un tiempo en que la carne era un lujo, y los terneros engordados se reservaban solo para los eventos más sagrados. Una boda, un festival importante, quizás una vez en la vida. El Padre no dudó. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y celebremos. Lucas 15:23. ¿Por qué? Porque la gracia no susurra, grita. Porque el cielo no celebra fiestas de autocompasión. Celebra banquetes de bienvenida a casa. El banquete no se trataba de recompensar el regreso del hijo, no era un trofeo por el buen comportamiento o un soborno para mantenerlo cerca. El banquete ni siquiera era para el hijo, no en última instancia. Se trataba de la alegría del Padre,
no solo estaba aliviado, no solo estaba agradecido, estaba regocijándose, abrumado, encantado, un dignificado en su alegría. El ternero engordado era su forma de decir al mundo y al hijo: no me avergüenzo de ti, estoy rebosante de alegría de tenerte en casa. Esto es lo que nos perdemos cuando leemos esta parábola como un estímulo moral o una etiqueta espiritual. Esta no es una historia sobre un niño malo que tiene suerte, es sobre un padre glorioso que organiza una fiesta porque su corazón no pudo contener más la alegría. Y sin embargo, muchos de nosotros volvemos a Dios arrastrándonos como mendigos que esperan sobras, con la cabeza baja, ensayando nuestros fracasos, temerosos del rechazo. Pero Jesús pinta la imagen opuesta. Dice: no, cuando vuelves, Dios celebra, canta sobre ti, prepara la mesa. Porque el Padre no solo acepta tu regreso, se regocija en él. No hay vacilación en su abrazo, ni reserva fría en su bienvenida, ni período de prueba cauteloso, solo un grito: mi hijo estaba muerto, y ahora está vivo. Estaba perdido, y ahora ha sido hallado. Lucas 15:24. Y todos en la casa pudieron saborear la misericordia. No solo oyeron hablar del regreso, lo comieron, lo bailaron, olieron el banquete antes de ver la cara. Porque así es como trabaja el Padre, no deja que tu redención pase desapercibida, la anuncia, y quizás eso es lo que te asusta. No que Él diga que no, sino que si dice que sí, lo hará público. Sacará a la luz lo que querías dejar en la oscuridad. Hará una fiesta por lo que todavía te avergüenza, pero escucha atentamente. La fiesta no es sobre lo que hiciste, es sobre quién eres para Él. No es una celebración incómoda por errores pasados, es una declaración explosiva de pertenencia presente. Él no baila alrededor de tus heridas para que otros se sientan cómodos. Él baila a través de ellas para declarar su gloria. El ternero engordado no se trataba del pasado, se trataba del milagro presente. Este niño es mío y está en casa. La túnica cubrió su vergüenza. El anillo restauró su nombre. Las sandalias lo devolvieron a la filiación, pero la fiesta reveló al Padre. Un Dios que no se enfurruña por lo que se perdió, sino que se regocija por lo que se ha encontrado. Un Dios que no se avergüenza de la forma en que regresaste, sino que abre las puertas para decir: este es el momento que he estado esperando. Él no se arrepiente de restaurarte, se regocija en ello. No simplemente permite tu regreso, lo celebra, no te perdona en silencio desde la barrera. Él dirige la música porque la gracia no es a regañadientes, es extravagante, es ruidosa, es vergonzosa en su afecto, y la fiesta en la que tienes miedo de creer ya ha sido planeada, el ternero ha sido preparado, la mesa ha sido puesta, la música ha sido afinada, y todo el cielo espera para hacer eco de las palabras del Padre: regocíjense conmigo porque lo que se perdió ha sido hallado. Esto no es el resultado del juicio, es la celebración de la resurrección. No tienes que merecerlo, no tienes que entenderlo, solo tienes que entrar y sentarte. La alegría no se basa en tu historial, se basa en su corazón, y no solo está de acuerdo con tu regreso, está eufórico, porque el ternero engordado nunca fue sobre el pecado que te abatió, fue sobre el amor que te trajo a casa. Escuchó la música antes de ver la razón, volviendo del campo, con el sudor en la frente y el deber en los huesos. El hermano mayor hacía lo que siempre hacía: trabajar fielmente en silencio, sin gracias. Mientras el menor perseguía el placer en ciudades lejanas, él se quedaba. Mientras otros avergonzaban el nombre de la familia, él lo defendía. Y ahora, al acercarse el crepúsculo y terminar la labor del día, escuchó algo extraño resonando desde la casa. Risas, alegría, bailes. Frunció el ceño. Nadie le había dicho que había una fiesta, nadie le había pedido que se uniera a la celebración. Llamó a uno de los siervos y preguntó qué significaban esas cosas. Lucas 15:26. Y las palabras lo golpearon como una bofetada. Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Tu hermano, sano y salvo, celebrado, y algo se rompió dentro de él. No fue la música lo que lo enfureció, fue lo que significaba. Gracia, sin filtros, sin explicaciones, inmerecida. Y lo ofendió porque él había estado allí todo el tiempo, obedeciendo las reglas, soportando las cargas, siguiendo el camino recto. ¿Dónde estaba su fiesta? ¿Dónde estaba su celebración? Él no se había ido. No había malgastado la herencia,
no había dormido en pocilgas, y sin embargo, nunca recibió el ternero engordado, ni siquiera un cabrito. La amargura subió como bilis, se negó a entrar. El padre tuvo que salir, no una vez por el pródigo, sino de nuevo por el orgulloso. Y aquí, en las suaves sombras del festín, el verdadero corazón del hermano mayor salió a la luz. No era un corazón de obediencia silenciosa, sino de resentimiento silencioso. Mira, tantos años te he servido, y nunca desobedecí tu mandamiento. Y sin embargo, nunca me diste un cabrito para que yo pudiera celebrar con mis amigos. Lucas 15:29. Es la voz de la religión, del desempeño, de llevar la cuenta. Es la voz que dice, yo he ganado más que ellos. Es el corazón que dice, si la gracia es gratis, ¿por qué he trabajado tan duro? Y en ese momento, el hermano mayor no es el contraste del pródigo, es el espejo, porque ambos hijos estaban distantes. Uno se fue físicamente, el otro se quedó externamente pero deambuló internamente. Uno se rebeló con sus puños, el otro con su corazón. El menor dijo, quiero tus cosas, no a ti. El mayor dice, te di mi trabajo, pero tú nunca me diste lo mío. Es el derecho vestido de fidelidad, la obediencia vaciada por el resentimiento, el deber sin deleite. Y esto vive en muchos de nosotros. Trabajamos en los campos del ministerio, de la moralidad, del matrimonio y la paternidad y el sacrificio, secretamente, esperando que algún día seamos recompensados, que algún día seamos reconocidos, que algún día el festín sea para nosotros. Pero cuando la gracia aparece para otra persona, alguien que no se esforzó tanto, no se mantuvo tan limpio, no siguió las reglas, nos duele la ofensa porque en el fondo no creemos que la gracia deba ser gratuita. Queremos que sea medida, administrada, merecida, pero así no es como el Padre la da. Hijo, dice el Padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Lucas 15:31. ¿Oyes el dolor en esa voz? El hermano mayor lo tenía todo, presencia, provisión, promesa, pero no lo veía porque estaba demasiado ocupado ganándose lo que ya le había sido dado. Esa es la tragedia del corazón del hermano mayor. Puedes vivir en la casa y aún sentirte como un extraño. Puedes trabajar en los campos y perderte el banquete. Puedes estar cerca de Dios en la práctica y lejos de Él en espíritu. El amor del Padre no era limitado. Había suficiente para ambos. La fiesta no era prueba de que el menor mereciera más. Era prueba de que el Padre amaba de la misma manera. Pero el orgullo espiritual no puede soportar eso, porque el orgullo espiritual no quiere gracia. Quiere jerarquía. Necesita que alguien esté más abajo para poder sentirse más alto. Prospera con la comparación. Se alimenta de la justicia, siempre y cuando la justicia me beneficie a mí. Y Jesús, al contar esta parábola, no solo rescata al rebelde, está confrontando a los religiosos. Se dirige a los fariseos, los hermanos mayores de Israel que despreciaban su mesa de pecadores y publicanos. Les dice, han estado cerca del templo, pero lejos de mi corazón. Han memorizado la ley, pero se han perdido la alegría. Y la fiesta ha comenzado, pero ustedes todavía están afuera. Es una invitación y una advertencia, porque la rebelión del pródigo llevó al arrepentimiento. Pero la rectitud del hermano mayor lo mantiene alejado de la alegría del Padre. Y quizás ese es el lugar más aterrador para estar, porque puedes estar perdido en el pecado y saberlo, pero también puedes estar perdido en la autojusticia y llamarla santidad. Así que Jesús deja la historia abierta. No sabemos si el hermano mayor entró alguna vez, no sabemos si dejó que la música lo sacara de la amargura. No sabemos si la túnica, el anillo y las sandalias fueron demasiado para que su orgullo los manejara. Pero sí sabemos esto, hay un hermano mayor en todos nosotros, el que susurra, ¿por qué ellos, Dios? El que cuenta el costo, mide el mérito y se ahoga con la bendición de otra persona. El que lucha por celebrar cuando la gracia se siente demasiado generosa. Y Jesús, con amor penetrante, sostiene el espejo a nuestras almas y pregunta, ¿entrarás también tú? ¿Te regocijarás no solo cuando te perdonen a ti, sino cuando los perdonen a ellos? ¿Cambiarás el campo del desempeño por el festín de la presencia? ¿Dejarás ir lo que crees haber ganado y finalmente recibirás lo que siempre ha sido tuyo, el Padre mismo? Porque la puerta sigue abierta, la música sigue sonando y la gracia sigue bailando, incluso si te ofende. La multitud esperaba una historia sobre el pecado. Lo que escucharon fue una revelación sobre hijos.
Jesús había reunido a su audiencia, publicanos con manos temblorosas, fariseos con ceños fruncidos, y todos los demás. Un grupo se sentía demasiado lejos de Dios, el otro pensaba que nunca se había ido, pero ninguno conocía verdaderamente al Padre. Así que Jesús, como un maestro cirujano del alma, contó una parábola, no solo para explicar el arrepentimiento, sino para exponer los corazones, no solo para consolar a los quebrantados, sino para confrontar a los orgullosos. La llamamos el Hijo Pródigo, pero eso no es lo que Jesús la llamó. De hecho, nunca le dio un título porque no se trataba de un hijo perdido. Se trataba de dos, y solo uno volvió a casa. El primer hijo, el menor, era obvio en su rebeldía. Era descarado, audaz e impenitente. «Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde». Lucas 15:12. En la cultura antigua, esto era más que codicia. Era un despojo. Era como decir, desearía que estuvieras muerto. Quiero tus cosas, no a ti. Y el padre, con el corazón roto pero sin oponerse, dividió la herencia. El muchacho se fue, malgastó, pasó hambre y luego regresó tambaleándose. Y hemos recorrido ese viaje en nuestras mentes. Fuimos testigos de la túnica, el anillo, las sandalias, la fiesta. Hemos llorado por el abrazo, nos hemos regocijado por la redención. Conocemos esta parte de la historia. Vive en sermones, canciones y testimonios. Pero la parábola no termina con la música. Da un giro. De repente, estamos en el campo, no con el perdido, sino con el que nunca se fue. El hermano mayor escucha bailes, celebración. Pregunta, ¿qué significa? Y cuando se entera, su rostro se endurece, sus puños se aprietan, su corazón, tan largamente enterrado bajo capas de obediencia, se abre con rabia. Él regresó, y mataste el ternero engordado. No entra. El padre debe salir de nuevo, una vez por el rebelde, ahora por el resentido. Este hijo no desperdició la herencia, no abandonó el hogar, no durmió en pocilgas, pero aún así estaba perdido, perdido dentro de las líneas, perdido bajo el peso del buen comportamiento, perdido bajo una máscara de fidelidad que se había convertido en su identidad. Mira, tantos años te he servido y nunca desobedecí tu mandamiento. Lucas 15:29. Suena justo, pero escucha atentamente. Es transaccional, he servido, he ganado, he sido bueno. Entonces, ¿dónde está lo mío? No se quedaba por amor, se quedaba por ventaja, y esto es lo que Jesús estaba revelando. Ambos hijos malinterpretaron al Padre. Uno pensó que el Padre era alguien de quien escapar, el otro pensó que el Padre era alguien a quien impresionar. Ambos se perdieron la relación, ambos se perdieron el corazón, y sin embargo, solo uno regresó, solo uno entró en la casa, solo uno cayó en brazos abiertos y dejó que la gracia reescribiera la historia. El hermano mayor se queda afuera, y la historia termina abierta, sin cierre, sin resolución, sin garantía de que se una al festín, porque Jesús no solo estaba contando una historia, estaba sosteniendo un espejo, uno para los pecadores que temían haber ido demasiado lejos, uno para los religiosos que temían que la gracia dejara entrar a otros con demasiada facilidad. A los pecadores, les dijo, siempre puedes volver a casa. A los autosuficientes, les dijo que podrían estar cerca pero aún así perderse al Padre por completo. Y a ambos les susurró, ¿entrarán? El hijo menor nos muestra el arrepentimiento. El hijo mayor revela la resistencia. El Padre, Él está en ambos lugares, corriendo hacia los quebrantados y suplicando a los amargados. Los ama a ambos, no avergüenza a ninguno, se entrega una y otra vez, porque esta no es una parábola sobre la moralidad, es una historia sobre un padre maníaco, imprudente y glorioso, que elige la celebración sobre el registro, la relación sobre las reglas, el abrazo sobre la expectativa. Y Jesús deja el final en blanco, porque es una pregunta, porque tú la terminas. ¿Entrarás del país lejano? ¿Entrarás del campo? ¿Dejarás de intentar ganarte el asiento que ya ha sido puesto? ¿Dejarás de creer que estás demasiado sucio para merecerlo? 2 hijos, una casa, un festín, un padre que no se rinde con ninguno de los dos. Y la gracia, esa gracia desconcertante, inmanejable y alegre, se sienta en el centro de todo, esperando que entre cualquiera de los hijos. Lo único que se interpone entre tú y la alegría, eres tú. La túnica todavía te queda, el anillo todavía brilla, la mesa todavía gime bajo el peso del perdón. Y el Padre, Él todavía está afuera, todavía llamando,
todavía diciendo, todo lo que tengo es tuyo, entra, por favor, entra. Él nunca dijo, te lo dije. Ni una sola vez, ni con un suspiro, ni con una sonrisa irónica, ni siquiera cuando tenía todo el derecho. El hijo lo había traicionado, escupido sobre su honor, demandado su muerte, malgastado su nombre en burdeles y pocilgas. El padre podría haberse quedado en la puerta, con los brazos cruzados, la voz baja de decepción. Podría haber visto al muchacho regresar cojeando a casa en desgracia y haber dicho lo que tantos de nosotros habríamos dicho. Ahora lo sabes, ahora ves lo que pasa cuando te alejas. Quizás la próxima vez escuches. Pero no lo hizo. El padre del que habló Jesús nunca lo dijo, ni cuando el hijo cayó de rodillas, ni cuando la inmundicia se aferraba a su piel, ni cuando la disculpa salió a medias, ni cuando los vecinos observaron con juicio, ni un reproche, ni sarcasmo, ni un recuento de fracasos. Solo una carrera, un abrazo, un beso, una túnica, un anillo, sandalias y el sonido de la danza resonando por una casa que una vez estuvo llena de silencio. Porque en la economía de la gracia, la vergüenza nunca es el punto de partida, el amor sí lo es. Y Jesús, sabiendo muy bien cómo creemos que habla Dios, se desvió de su camino para pintar a un padre que se negó a reabrir heridas, que nunca usó la memoria como arma, que nunca hizo que el hijo se sentara a escuchar una lista de lo que hizo mal, que nunca le restregó en la cara el desorden del que ya se arrepentía. ¿Por qué? Porque el amor no necesita humillar lo que ya vino a sanar. Porque el objetivo no era hacer que el hijo se sintiera peor, el objetivo era hacerlo sentir en casa. Tú y yo esperamos castigo, esperamos una lección, esperamos que Dios nos haga revivirlo, lo que dijimos, lo que perdimos, lo que hicimos en la oscuridad cuando pensamos que nadie nos veía. Pero Jesús nos da un Padre que nos mira a los ojos y dice algo mucho más ofensivo para nuestra lógica humana. Traigan la mejor túnica, porque Dios no está tratando de recordarte tu fracaso, está tratando de rescatarte de él, y quizás eso es lo que te ha impedido regresar. Has imaginado la voz de Dios sonando como tu crítico interno, has imaginado un tribunal, no un banquete, así que has escuchado la condena en tu cabeza durante tanto tiempo que has asumido que era el Espíritu. Pero así no es como Jesús nos enseñó a escuchar al Padre. El pródigo no recibió una lección, recibió un beso. El pródigo no recibió sarcasmo, recibió una celebración. El pródigo no tuvo tiempo de explicar porque el Padre interrumpió su disculpa para restaurarlo. Eso es lo que hace la gracia. Pronuncia una palabra mejor, y se niega a hacer eco de la voz de la vergüenza. Entonces, ¿qué fue lo que el Padre nunca dijo? Nunca dijo, ¿dónde has estado? Nunca dijo, ¿sabes lo que me has hecho? Nunca dijo, será mejor que pagues esto. Nunca dijo, estás en la cuerda floja. Nunca dijo, demuéstrate primero. Nunca dijo, te lo advertí, o no mereces esto. Y así, esperemos y veamos. Él simplemente corrió. Porque el amor verdadero no busca ventajas, te busca a ti. Y si Jesús tiene razón, si esta historia es verdadera, entonces cuando te des la vuelta y des ese primer paso tambaleante hacia casa, lo único que te espera no es la ira. Es un padre que corre, alegre, con la túnica ondeando, gritando con una voz que ya olvidó lo lejos que fuiste, y solo le importa que hayas regresado. No está pidiendo que te arrastres, no está interesado en hacerte sentir incómodo, no está esperando exprimirte la culpa como un impuesto sagrado, está esperando para cubrirte, para reclamarte, para celebrar un festín en tu nombre. Y lo más fuerte de la gracia es lo que no dice, sin condena, sin revisiones de desempeño, sin recordatorios pasivo-agresivos de lo que deberías haber hecho mejor. Solo brazos abiertos, puertas abiertas, cielo abierto, y un susurro en tu oído mientras te abraza fuerte. Estabas perdido y ahora te he encontrado. No regresó corriendo con confianza, cojeó. Cada paso hacia casa raspaba contra la memoria. Su cuerpo estaba débil, pero su alma se sentía más débil. Cada kilómetro más cerca de la casa traía de vuelta otro momento que deseaba poder deshacer. La forma en que le había dado la espalda, las monedas tiradas demasiado rápido, los extraños en quienes confió, las noches que apenas sobrevivió, el hambre sí, pero también la vergüenza. Esa clase de vergüenza que no desaparece solo porque cambias de dirección, esa clase de vergüenza que se aferra incluso cuando la túnica la cubre, e incluso después de que el padre corrió, incluso después del abrazo, incluso después del anillo, las sandalias, la fiesta,
El hijo se sentó a la mesa, lidiando con algo más profundo que la distancia, la indignidad, porque una cosa es ser bienvenido de nuevo, otra es creer que vuelves a pertenecer. Escuchaba las risas, olía la carne asándose al fuego, veía los rostros de viejos vecinos ahora llenos de alegría, pero por dentro, todavía oía a los cerdos, todavía saboreaba la inmundicia, todavía se veía a sí mismo arrodillado en el barro, practicando un discurso solo para sobrevivir. La túnica se sentía pesada, no porque no la mereciera, sino porque fue dada con tanta libertad. Hay algunas heridas que la misericordia sana instantáneamente, y otras que tardan tiempo en confiar en la curación. Intentó comer, pero las preguntas no cesaban. ¿Y si solo están fingiendo aceptarme? ¿Y si el padre cambia de opinión mañana? ¿Y si lo arruino de nuevo? Eso es lo que hace la vergüenza. Permanece incluso en presencia de la gracia. Sigue susurrando. Esto no puede ser real, mucho después de que Dios ha declarado, esto es lo que eres, y quizás tú también lo has sentido. Regresaste a la iglesia, abriste tu Biblia de nuevo, levantaste tus manos en adoración después de un largo silencio, pero en lugar de alegría, todo lo que sentiste fue culpa. Todos los demás parecen tan seguros, tan limpios, tan dignos de estar allí. Y tú sigues cojeando por las decisiones que casi te matan. Pero aquí es lo que la parábola nos muestra una y otra vez. Dios no necesita que camines perfectamente para darte la bienvenida por completo. No te pide que corras hacia la casa, Él corre hacia ti. El padre no gritó, «Compórtate antes de que te abrace». Abrazó la cojera, besó el hedor, pidió la túnica antes de que la disculpa siquiera llegara. Hizo la fiesta antes de que el hijo pudiera recuperar el equilibrio. ¿Por qué? Porque la misericordia no espera a que te sientas digno. Simplemente se mueve, supera la memoria, silencia la vergüenza. Dice que estás en casa, incluso cuando tu corazón no ha alcanzado la verdad. Y la historia no es poco realista. Nunca dice que el hijo se sintió instantáneamente sanado por dentro. Nunca afirma que se puso de pie en esa mesa sin temblar. Nunca pinta una imagen de un joven perfectamente compuesto que sabía cómo recibir la gracia como una pulcra ilustración de sermón. Nos muestra un regreso desordenado, una voz temblorosa, una disculpa a medias, un viaje todavía empapado de dolor. Pero también nos muestra un padre que se encuentra con la debilidad con alegría, porque Dios no se sorprende de lo roto que te sientes, incluso después de que regresas. Él sabe que el pasado todavía resuena. Él sabe que el espejo todavía refleja el arrepentimiento. Él sabe que el enemigo todavía te miente al oído, y sin embargo, te abraza, te alimenta, te viste y te llama suyo. Porque tu cojera no descalifica tu asiento, demuestra la historia. Regresaste porque sabías que no podías arreglarlo solo. Regresaste porque sabías que Él era tu única esperanza. Regresaste no limpio, sino convencido de quién es el Padre. Y eso es fe, no un movimiento impecable, sino una dependencia desesperada. Así que, si todavía te atormenta lo que hiciste, si la túnica se siente extraña, el anillo demasiado pesado y las sandalias no te quedan del todo, no estás solo, pero estás en casa. La mesa sigue abierta, el Padre sigue regocijándose, la misericordia sigue siendo más profunda que el desorden, y la gracia no se aleja de ti cojeando, camina contigo un paso lento y sagrado a la vez. Así que camina, incluso si tropiezas, quédate, incluso si todavía duele, come, incluso si tus manos tiemblan, porque la restauración no se trata de perfección, se trata de presencia, y el Padre no tiene intención de enviarte lejos de nuevo. Puede que lleves la cojera, pero Él te lleva a ti. No pensaste que correría. Asumiste, como tantos de nosotros, que después de todo lo que hiciste, el Padre se quedaría sentado, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados. Quizás te dejaría volver, pero no demasiado cerca, no sin una lección, no sin condiciones. Pensaste que tendrías que arrastrarte, pensaste que te haría explicarte primero, pensaste que la gracia sería vacilante, silenciosa, restringida. Pero Jesús dijo algo impensable. Mientras aún estaba muy lejos, su Padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió. Lucas 15:20. Él corrió, no detrás de una versión limpia de ti, no detrás de una disculpa elocuente, no una vez que demostraste que ibas en serio. Corrió cuando todavía estabas muy lejos, cubierto por el hedor de tus errores, temblando por la vergüenza de tus decisiones, ensayando un discurso que nunca necesitó ser terminado.
y corrió, porque el cielo no espera a que te arregles, se mueve en el momento en que tu corazón se vuelve hacia casa. Quizás ahí es donde estás ahora mismo. Tu cabeza está baja, tu esperanza es escasa, ni siquiera estás seguro de cómo llegaste tan lejos. Estás cansado de fingir fe, cansado de esconder el fracaso, cansado de preguntarte si esta vez Dios todavía te querrá. Escucha esto, Él todavía corre. Incluso ahora, incluso después de todo, Él te ve, y no la versión que otros esperan, no la máscara que usas en la iglesia, no la media sonrisa que publicas en línea. Tú, el que lleva silencios, secretos y cicatrices de las que no hablas, el que solía arder con fe, pero ahora apenas parpadea, el que lo dio todo y se pregunta si todavía hay un asiento en la mesa. Él ve a ese y corre, no por deber, sino por deleite, porque el Padre no calcula tu valor basándose en tu pasado. Él se regocija en tu regreso, no susurra vergüenza, grita bienvenida. Esto no es sentimental, es profético, no es una parábola, es una promesa, una revelación de la boca del mismo Jesús. Este es tu Padre, así que ahora, si estás listo, oremos. Padre, hemos vagado, algunos de nosotros vagamos ruidosa, imprudente, salvaje, intencionalmente. Lo gastamos todo, no solo tropezamos, corrimos en la otra dirección. Otros vagaron en silencio. Nos quedamos en casa, pero nos enfriamos. Mantuvimos las apariencias, pero dejamos de hablarte. Hicimos las cosas correctas, pero no con el corazón correcto, y ahora nos sentimos lejos, nos sentimos olvidados, nos sentimos indignos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nos atrevemos a levantar la vista, y lo vemos. Tú corriendo, no lejos, no lento, no inseguro, sino corriendo directamente hacia nosotros. No lo entendemos, no lo merecemos, pero lo recibimos. Recibimos la túnica, recibimos el anillo, recibimos las sandalias, hemos recibido el festín, no porque lo hayamos ganado, sino porque tú decidiste que valíamos la pena celebrar. Padre, cubre los lugares donde todavía nos sentimos desnudos, sana los corazones que todavía cojean, silencia las voces que repiten nuestra vergüenza, que el sonido de tu abrazo sea más fuerte que el sonido de nuestros arrepentimientos. Enséñanos a quedarnos, a confiar, a vivir como hijos, no como siervos, a festejar como si perteneciéramos, no con arrogancia, sino con asombro, y que nuestras historias rotas, errantes y redimidas, sean señales para otros. Tú todavía corres, tú todavía restauras, tú todavía te regocijas por los que apenas lograron regresar, y tu casa todavía resuena con música para los inmerecidos. Te damos gracias por Jesús, el que contó esta historia, el que la hizo posible, el que es el camino a casa. Que cada persona que escuche estas palabras sienta los brazos del Padre envolviéndolos, fuerte, inquebrantable, inmerecido, que sepan que no están demasiado lejos, tú los viste antes de que ellos te vieran a ti, y corriste en el nombre de Jesús. Amén.